El cuarto estaba en penumbra. Afuera, la noche de Princeton caía silenciosa sobre el campus universitario. En la cama, un hombre de cabello blanco, alborotado incluso en ese momento, respiraba pausadamente. Albert Einstein, el científico que había cambiado para siempre la forma en que entendemos el universo, miraba hacia el techo con una serenidad que no parecía humana. Sus manos, débiles pero firmes, reposaban sobre la sábana. Habló en voz baja, como si no quisiera que las paredes escucharan. «Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. Lo haré con elegancia». Aquella frase sería una de las últimas que pronunciaría en su vida. No había miedo en su tono, solo aceptación. Para comprender cómo un hombre que dedicó su vida a descifrar los misterios del cosmos podía hablar de la muerte con tanta calma, hay que retroceder. No a los últimos días de su vida, sino a la forma en que había construido, palabra por palabra, su visión sobre lo que significa morir. Einstein no creía en una vida después de la muerte como la imaginan las religiones tradicionales. Lo había dicho con claridad. No puedo concebir que exista un individuo que sobreviva a la muerte física. Y no me interesa. Tales nociones son producto del miedo o de un egoísmo absurdo, nacidas de almas débiles. Me basta con el misterio de la eternidad de la vida y con el destello de la maravillosa estructura de la realidad, junto con la dedicación a comprender algo, por pequeño que sea, de esa estructura. Estas no eran palabras dichas al azar. Eran fruto de una vida entera, observando cómo la física desmonta nuestras intuiciones y al mismo tiempo nos muestra una belleza más profunda que cualquier historia mística. En abril de 1955, poco antes de su muerte, su viejo amigo Michele Besso falleció. Einstein, ya enfermo, le escribió a la familia de Besso una carta que hoy es célebre. Ahora él se ha marchado de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. Para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. En esas líneas condensaba toda su filosofía. El tiempo no es absoluto y la muerte no es un corte limpio, sino un cambio en cómo existimos dentro de esa estructura del espacio-tiempo. Su visión no era fría, aunque muchos podrían pensar lo contrario. Para él, aceptar la muerte no significaba no valorar la vida. Al contrario, significaba comprender que cada instante que vivimos es parte de una red más grande, donde nuestro paso es breve pero significativo. No necesitaba imaginar un paraíso ni temer un infierno. Le bastaba con la certeza de que las leyes de la naturaleza eran coherentes y eternas. Einstein había desarrollado desde joven una sensibilidad especial hacia el paso del tiempo. Nació en 1879, en una Europa que aún no conocía la electricidad generalizada ni los aviones. Vivió 2 guerras mundiales. Vio cómo el mundo cambiaba a una velocidad que pocos podían asimilar. Y sin embargo, siempre se mantuvo anclado en una especie de paz interior, producto de su convicción de que la física revelaba un orden que iba más allá del caos humano. En entrevistas, fue directo sobre el tema. Decía que la ética de un hombre debía basarse en la simpatía, la educación y los vínculos sociales, no en el miedo al castigo ni en la esperanza de una recompensa después de morir. Para él, vivir con rectitud no requería una promesa de inmortalidad. La vida era suficiente en sí misma. Con el tiempo, su visión fue madurando. A medida que envejecía, hablaba más sobre la continuidad de la vida a través de las generaciones. Nuestra muerte no es un final si podemos vivir en nuestros hijos y en la generación más joven. Ellos somos nosotros. Nuestros cuerpos son solo hojas marchitas en el árbol de la vida, afirmó en una ocasión. Esta frase mostraba que, aunque no creía en un alma eterna individual, sí veía en la reproducción, la educación y la cultura una forma de trascender. En sus últimos años, Einstein recibió varios diagnósticos médicos que podrían haberlo llevado a prolongar su vida mediante cirugías.
pero siempre mantuvo la misma postura. No forzaría el curso natural de las cosas. Cuando en 1948 le diagnosticaron un aneurisma aórtico abdominal, aceptó un tratamiento paliativo, pero no invasivo. En 1955, el aneurisma se rompió. Le ofrecieron una operación, pero la rechazó. Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. Lo haré con elegancia. Su negativa no fue un acto de desesperación ni de resignación amarga, sino la conclusión lógica de toda una vida de pensamiento. La muerte para él no era una enemiga, sino una parte más del ciclo. En los días finales, seguía trabajando, escribiendo ecuaciones y notas que quedaron inconclusas sobre su escritorio cuando exhaló su último aliento. El 18 de abril de 1955, a los 76 años, Albert Einstein murió en el hospital de Princeton. Su cerebro fue extraído sin el permiso de su familia, un hecho que generó polémica, pero que también refleja el deseo colectivo de entender qué había dentro de la mente del hombre que había revolucionado la ciencia. El resto de su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en un lugar no revelado, siguiendo su voluntad de no ser venerado como un santo ni convertido en un monumento. Hoy, sus palabras sobre la muerte siguen resonando. La carta a la familia de Bezos, su rechazo a prolongar la vida artificialmente, su convicción de que vivimos en las generaciones futuras y su rechazo a la idea de un alma inmortal, componen un retrato coherente, el de un hombre que entendió que la muerte es parte del orden natural del universo. Para Einstein, el tiempo es relativo. En cierto sentido, todos los momentos existen simultáneamente en la estructura del espacio-tiempo. La muerte no destruye ese hecho, simplemente cambia nuestra relación con el resto de la estructura. Por eso podía decir que la partida de Bezos no significa nada en términos físicos, aunque significara mucho en lo humano. Esa serenidad, que a muchos les parecería fría, era en realidad fruto de su profunda confianza en las leyes que había pasado la vida estudiando. Quien entiende que la realidad es coherente, puede aceptar la muerte como parte de esa coherencia. Einstein no necesitaba consuelo religioso. Tenía algo distinto, un sentido de maravilla constante frente a lo que él llamaba la estructura misteriosa de la realidad. Para él, vivir era un privilegio momentáneo dentro de esa estructura. Morir, simplemente, era dejar de participar en ella de la forma en que lo hacemos ahora. Y así, en la madrugada de Princeton, con el murmullo lejano de la ciudad dormida, un hombre que había visto más allá del tiempo mismo cerró los ojos. No pidió más tiempo, no suplicó milagros, no temió la nada. Su última lección no estaba en una fórmula escrita en la pizarra, sino en la forma en que aceptó su propio final, con elegancia, como había prometido. Con elegancia, como había prometido. Aquella decisión no surgió de la noche a la mañana, ni fue fruto de un impulso. Había sido el resultado lógico de toda una vida de pensamiento. Einstein había aprendido, a lo largo de los años, a no aferrarse a lo que la naturaleza inevitablemente cambia. Esa aceptación no significaba resignación, sino comprensión. Y esa comprensión venía de muy lejos. Desde los días en que aún era un joven curioso en Alemania, mucho antes de que su nombre fuera conocido en todo el planeta. Albert nació en 1879, en Ulm, en el seno de una familia judía laica. Desde pequeño, sus padres le inculcaron el valor de la educación, la curiosidad y el respeto por la naturaleza. Cuando tenía 5 años, su padre le mostró una brújula. Aquel objeto, que parecía desafiar las leyes visibles, lo fascinó. Más tarde diría que ese momento despertó en él una convicción profunda, que hay fuerzas invisibles y leyes que rigen el mundo, aunque nuestros ojos no puedan verlas. Esa misma idea, décadas después, sería parte de cómo aceptaría la muerte, como un cambio gobernado por leyes naturales, no como un final caótico.
En su adolescencia, Einstein no destacó como un estudiante ejemplar en todas las materias, pero mostraba una inteligencia extraordinaria para las matemáticas y la física. Su carácter independiente lo llevaba a cuestionar todo, incluso las ideas religiosas tradicionales que le habían enseñado. Con el tiempo, adoptó una postura clara. No creía en un Dios personal que interviniera en los asuntos humanos, pero sentía un profundo asombro por la estructura del universo. Llamaba a eso el sentimiento cósmico religioso. Esta visión libre de dogmas fue moldeando su pensamiento sobre la muerte. Para él, no había necesidad de imaginar un más allá para dar sentido a la vida. El sentido estaba en vivir, en descubrir, en comprender. Por eso, cuando hablaba del final de la existencia, lo hacía sin temor, pero con un profundo respeto por el misterio que envuelve la realidad. Ya como científico reconocido, sus teorías revolucionaron la comprensión del tiempo. La relatividad especial, publicada en 1905, y la relatividad general en 1915, no solo cambiaron la física, cambiaron la filosofía del tiempo y del espacio. Einstein descubrió que el tiempo no es absoluto, que depende del observador y de la velocidad a la que se mueve. Este concepto, que para muchos es puramente teórico, para él tenía un peso personal. Si el tiempo es relativo, entonces la separación entre la vida y la muerte también lo es, al menos desde una perspectiva física. Décadas después, en la carta a la familia de Michele Besso, lo dejó claro. Para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Esa frase no era poesía, era ciencia. Significaba que, en el tejido del espacio-tiempo, todos los momentos existen de alguna forma. La muerte no borra esos momentos, solo nos mueve fuera de ellos. La vida de Einstein no estuvo exenta de dolor. Pérdidas familiares, rupturas personales, la amenaza del nazismo que lo obligó a dejar Alemania en 1933. Todos estos momentos reforzaron su convicción de que la vida humana es frágil y que aferrarse a ella con desesperación no evita lo inevitable. En su ética personal, lo importante no era cuántos años vivías, sino cómo los vivías y qué dejabas tras de ti. En varias entrevistas afirmó que el comportamiento ético no debía depender del miedo a un castigo o de la esperanza de una recompensa después de morir. Creía que debíamos guiarnos por la empatía, el amor por el conocimiento y el deseo de contribuir al bienestar común. Esta idea, que podría parecer estrictamente moral, también influía en su forma de encarar la muerte. Si tu valor como persona está en lo que das, entonces la muerte no borra tu legado. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Einstein se convirtió en una voz moral para el mundo. Denunció el uso de las armas nucleares, defendió los derechos civiles y participó en debates sobre la paz. Pero también reflexionaba sobre su propia mortalidad. No buscaba evitar el tema, al contrario, lo abordaba con la misma naturalidad con la que hablaba de la física. En 1948, le diagnosticaron un aneurisma aórtico abdominal. Sabía que era una amenaza seria para su vida. En lugar de alarmarse, continuó trabajando, escribiendo artículos científicos y respondiendo cartas de colegas y estudiantes. Aceptó un tratamiento limitado, pero dejó claro que no se sometería a intervenciones extremas para prolongar su vida. En su mente, prolongar la existencia a costa de la calidad y la dignidad no tenía sentido. A lo largo de los años, su visión sobre la muerte se volvió más pública. Decía que seguíamos vivos en nuestros hijos, en las generaciones futuras, en las obras y conocimientos que dejábamos. Nuestros cuerpos son hojas marchitas en el árbol de la vida, afirmaba, pero el árbol sigue creciendo. Para él, eso era una forma real y tangible de inmortalidad. Cuando la salud comenzó a deteriorarse gravemente en abril de 1955, se mantuvo fiel a su decisión. El aneurisma se rompió y los médicos le ofrecieron una operación de emergencia. La rechazó con palabras que se harían célebres. «Quiero irme cuando quiera.
Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. Lo haré con elegancia. Pasó sus últimas horas trabajando en notas científicas que quedaron inconclusas, rodeado de papeles, como si la investigación fuera un puente natural entre la vida y lo que viene después. Murió el 18 de abril de 1955, a los 76 años. No hubo ceremonias grandiosas. Siguiendo su deseo, su cuerpo fue incinerado y las cenizas esparcidas en un lugar secreto, para evitar que su tumba se convirtiera en un sitio de veneración. Lo que quedó fue su legado. Teorías que siguen vigentes, ideas que inspiran a generaciones y un ejemplo de cómo encarar la muerte sin miedo. Hoy, cuando recordamos a Albert Einstein, no solo pensamos en el genio que revolucionó la física, sino también en el hombre que, con serenidad y coherencia, aceptó el final como parte de la vida. Sus palabras siguen invitándonos a reflexionar. La muerte es inevitable, pero lo que hacemos mientras vivimos es lo que verdaderamente nos define. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha ayudado a ver la muerte desde otro ángulo, te invito a suscribirte a Hablemos de Historias con Saúl, activar la campanita y compartir este video. Aquí seguimos explorando vidas y pensamientos que han cambiado el mundo, y tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que no solo informan, sino que inspiran.